Hermanos, hoy vamos a culminar con la serie titulada Familias Bíblicas. Una serie que como pastores tomamos la iniciativa de promoverla y traerlas para ustedes porque consideramos que era importante y es importante que las familias que integran la iglesia se fortalezcan en sus convicciones en cuanto a la relación matrimonial y al vínculo que existe entre los padres y los hijos. Ustedes saben que nosotros somos sus pastores y que nosotros conocemos la vida de las personas, y generalmente estas enseñanzas, cuando hacemos pausas en la predicación expositiva de la palabra, aprovechamos de predicar algo que la iglesia puede que esté necesitando, porque consideramos nosotros que puede ser que la iglesia esté pasando por un momento en que necesita hablarle sobre el matrimonio, hablarle sobre los padres, hablarle sobre los hijos, cómo debe ser esta relación, y por eso lo hicimos así. Pero no solamente nosotros como pastores tuvimos esta iniciativa y vimos la importancia de hablar a las familias, las escrituras también lo hacen. Porque cuando recorremos el libro de Colosenses y el libro de Efesios, que básicamente tienen la misma estructura, vemos que en ambos libros, los libros comienzan predicando o enseñando lo que es el Evangelio de Dios. Hay mucha teoría en los primeros capítulos y habla sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando nos vamos a los capítulos posteriores, vemos que este evangelio se va más a la práctica, a cómo vivir este evangelio. Y lo que hace el Señor por medio de las personas que escribieron las escrituras, los inspiró y dijo, ¿sabes qué? Si vamos a vivir el evangelio, esto que estamos viendo en los primeros capítulos, tanto de Efesios como de Colosenses, vamos a vivirlo en la familia. Y es por eso que empieza a hablar dando instrucciones a los padres, empieza a darle instrucciones a los esposos, que el esposo debe amar al esposo, que la mujer debe sujetarse a su esposo y los padres no exasperar a los hijos, y los hijos deben honrar y respetar y obedecer a los padres. Entonces vemos cómo Efesios y Colosenses mantienen la misma estructura y quieren aplicar ese evangelio que comienza en los primeros capítulos a la parte práctica en cuanto a la familia. Esto quiere decir que la familia viene a ser una parte importante de la iglesia. La familia es el núcleo de la iglesia. Pastor, pero no acabamos de conocer que la iglesia está conformada por hijos de Dios, por creyentes verdaderos, por personas que han entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, esa es la iglesia. Pero cuando vemos y le ponemos, hacemos zoom a esa vista panorámica y hacemos zoom, y yo puedo ver aquí quiénes forman parte de la iglesia que está en la Roca Caracas. Vemos que está la familia Rojas, está la familia Torino, está la familia Hernández, Hernández al cuadrado, los Troconis, los Pacheco, los Farías, los Laya. Vemos cómo estamos compuestos por familias. Casi que el 60% de la congregación, o el 70%, es familias. Entonces, es necesario que abordemos estos temas. Es necesario que como pastores promovamos estos temas para que la familia sea una familia bíblica. Las familias que conforman las iglesias deben ser familias bíblicas. El título de esta enseñanza son las familias que conforman la iglesia. Y es básicamente, vamos a llamarlo así, un resumen o visto de una manera más amplia todo lo que ya el pastor Jorge ha recorrido. Pero primero vamos a orar. Vamos a orar para poner finalmente esta enseñanza en las manos de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por que tienes el control absoluto de todas las cosas. Que las cosas salen incluso mejor en tus manos que en las nuestras. Y te doy la gloria por eso. Te pido ahora que nos ayudes a entender este tema tan importante que tiene que ver con la familia y que puedas abrir nuestro entendimiento, así como nos lo dijo nuestro hermano Ramón, que puedas abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón, nuestra mente, y que tu palabra llegue a nutrir esa mente y que nos podamos establecer convicciones bíblicas para honrarte y glorificarte a ti por medio de las familias. Gracias, Señor, por pertenecer a esta gran familia hermosa que me has regalado y que nos ha regalado a todos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familias que conforman la iglesia. Ese es el título. Si ese es el título, entonces el argumento que traje para ustedes es: una iglesia que glorifica a Dios está constituida por familias bíblicas. Una iglesia que glorifica a Dios está constituida por familias bíblicas. Y para llegar a comprender mejor este argumento, traje para ustedes esta estructura. Una familia bíblica debe amar a Dios. Si quieres pasar la lámina. Una familia bíblica debe obedecer a Dios. Y una familia bíblica debe testificar a Dios. Entonces, el argumento es: una iglesia que glorifica a Dios está constituida por familias bíblicas. Pero entonces, ¿quiénes son las familias bíblicas? ¿Cómo están constituidas? ¿Qué son esas familias bíblicas? Bueno, una familia bíblica debe amar a Dios, una familia bíblica debe obedecer a Dios y una familia bíblica debe testificar a Dios. Vamos a iniciar entonces con el primer bloque de esta enseñanza, que es que una familia bíblica debe amar a Dios. Y cuando pensamos en esta afirmación, decimos: una familia bíblica debe amar a Dios. Sí, es cierto, es obvio, una familia bíblica debe amar a Dios. Pero esta afirmación es mucho más profunda y mucho más compleja que reconocerlo simplemente y ya. Porque primero deberíamos preguntarnos: ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Deberíamos preguntarnos, ¿cierto? Para saber cómo una familia bíblica debe amar a Dios. ¿Qué es el amor? Y para muchos el amor es una emoción, es un sentimiento que va y viene. Para Efraín Nevares, conocido como Tito el Bambino, el amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño, dice él. Pero el amor es mucho más que eso. Bíblicamente hablando, el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es una persona. ¿Qué? ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo 4, verso 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. El amor es Dios. Entonces, todo lo que es Dios, entonces amor. Si Dios es santo, si Dios es inmutable, si Dios es bondadoso, si Dios es paciente, eso es amor. O eso contempla lo que es el amor. Si hacemos el ejercicio, por ejemplo, cuando nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, ese famoso pasaje que habla sobre el amor, vemos en los versos 4 al 6, que dice que el amor es paciente y empieza a decir lo que es el amor. Si nosotros, pidiéndole permiso al Señor y perdón por haber agregado algo a su palabra, pero si estamos reconociendo que Dios es amor, podríamos cambiar esa palabra amor por Dios en ese texto y decir: Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no es arrogante, Dios no busca lo suyo, Dios no se regocija de la injusticia, Dios se alegra con la verdad. Así define la palabra lo que es el amor. Y si define la palabra lo que es el amor, estamos definiendo también lo que es Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios se convierte en la fuente que nos permite nutrirnos a nosotros y que nos da esa capacidad de amar. Porque también dice la palabra que podemos amar porque Dios nos amó primero. Dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ok, pastor, entonces explíqueme más o menos porque me quedé en emociones. Vemos que Dios es amor y que podemos amar porque Él nos amó primero. Entonces nosotros tenemos que primero entender quién es Dios y cómo Él nos amó tanto. O sea, cómo Él nos amó para poder entender lo que es el amor. Era el Evangelio. Porque cuando vemos el Evangelio y vemos que Cristo se despojó de sus privilegios divinos y tomó la humilde posición de un esclavo, esa humillación representa el amor. Cuando vemos el sacrificio de Cristo Jesús al entregar su vida
al entregar la última gota de su sangre, todo el sufrimiento que pasó Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio es amor. Al entender el perdón de Cristo, que Dios nos perdonó por medio de Cristo nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana, al entender ese perdón, entendemos el amor. Al entender que tú y yo nos merecíamos un castigo, que era estar destituidos de la gloria de Dios, y que por gracia recibimos un perdón, esa gracia también conlleva el amor. Tenemos que entender el evangelio de Cristo para poder comprender lo que es el amor. Y al entender esto, vamos a estar capacitados y nutridos para poder amar a las demás personas. Dios es la fuente inagotable de ese amor. Si tú quieres amar de verdad, debes conocer a Dios. No se trata de una emoción o un sentimiento, lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida. No es que yo amo a tal persona. Hermano, revísate cuando digas que amas a alguien. Piénsalo bien. Porque el amor es todo lo que yo acabo de mencionar. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia. El amor es Dios. El amor es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es el amor. Entonces, nosotros no solamente decimos que amamos a alguien, sino que también esto tiene que ser evidente. Porque no basta solamente con las palabras, tiene que haber hechos, tiene que haber acción. El amor no solamente se transmite con las palabras, sino básicamente con la acción. Entonces, si tú entendiste, por ejemplo, que amar es perdonar, porque entendiste lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces en tu matrimonio tienes que perdonar. Tienes que perdonar. En tu matrimonio no puede existir rencor, no puede existir venganza, no puede existir ninguna de estas cosas porque tú tienes la convicción firme de perdonar, de restaurar. Eso es amar. Si tú no perdonas a tu esposo, si tú no perdonas a tu esposa, entonces no la amas. Y si no la amas, miren lo que dice 1 de Juan 4, del 20 al 21. Lo dice la palabra, hermanos. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Evidentemente el contexto está hablando de los hermanos. Pero ¿acaso si tú estás casado con un creyente, no es también tu hermano? Si no amas a tu esposa y a tu esposo, que se supone que tú lo elegiste, nadie lo eligió por ti. Tú elegiste con quién casarte. Si tú no amas a esa persona, ¿cómo me explicas que amas a Dios? Si tú no amas a esa persona que ves todos los días, ¿cómo me explicas que tú amas a Dios? El texto me está diciendo que no lo haces. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amas a Dios a quien no ves? Ok, entonces tú me vas a decir, pero pastor, es que tú no sabes todo lo que pasó entre nosotros. Tú no tienes ni idea del daño que me hizo mi esposo, del daño que me hizo mi esposa. Capaz no estoy en tus zapatos, que de hecho no lo estoy. Capaz no puedo sentir ni saber lo que te hizo tu esposa o tu esposo, pero sí sé algo. Y es que yo entiendo el perdón de Cristo. Y el perdón de Cristo abarca todo lo que yo hice. Abarca lo que yo hice en el pasado, en el presente y en el futuro. Si yo entiendo la magnitud del perdón de Cristo en la cruz del Calvario, lo que hizo por mí, y yo entiendo que perdonar es amar, entonces no importa lo que haya hecho tu esposo o tu esposa, tú debes perdonar. Debes perdonar, porque perdonar es amar. Y solamente perdonar y que, bueno, yo lo perdoné y ya. Porque muchas veces pensamos eso. No, es que sí, yo lo perdoné y ya, pastor, ya, sí, por convicción. Por convicción lo perdoné. Pero perdonar no solamente convicción.
no solamente se queda en palabras, no solamente se queda en el hecho de restaurar, entre comillas, es reconciliarse. Es el nacimiento de una nueva relación. Porque cuando Cristo te perdonó, no fue que te perdonó y ya, te dio una nueva oportunidad para que tú puedas tener una nueva vida junto con Él. Cuando perdonas a tu esposo o a tu esposa, es una nueva oportunidad para que te reconcilies y tengas una mejor relación de la que tenías antes. Si no, no lo perdonaste. Si tú consideras que perdonaste a tu esposo, pero no te has reconciliado con él, si tú consideras que perdonaste a tu esposa, pero no te has reconciliado con ella, no las perdonaste. Porque Cristo te perdonó y se reconcilió contigo. Si tú entendiste que el amor es sacrificio, entonces el hombre tiene que estar dispuesto a entregar su vida como lo entregó Cristo por la iglesia. Eso es un sacrificio. Eso es doloroso. Si tú entendiste que el amor es un sacrificio, entonces tú das la vida por tus hijos. Te sacrificas por ellos y que no tengo ganas de pararme hoy, sinceramente, pero One tiene hambre y tengo que hacerle una arepa. Dirá Olimar por ahí. No quiero hacerlo, pero voy y me paro porque lo amo, porque me sacrifico por él. Que tengo a mi hijo enfermo y tengo ganas de dormir, mañana tengo que hacer millones de cosas. Voy y me paro, lo atiendo, le tomo la temperatura, estoy con él mientras está durmiendo, veo si está respirando, si eres loco como yo. Lo observas, lo atiendes. Es sacrificio, hermanos. Es sacrificio cuando ya tú eres grande y tienes a tu padre que ya está viejo y que tú tienes tus millones de cosas que hacer, pero tu padre te necesita. Así como él estuvo contigo cuando eras niño, dale lo mismo. Y así él no haya estado contigo, hazlo también, porque es tu deber honrar a tus padres, sean buenos o sean malos, pero involucra un sacrificio. Eso es amor. Eso es el verdadero amor. Dice Juan 15:13 que nadie tiene amor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entregar amor, hermanos, duele. Amar duele. Trae una recompensa inexplicable, pero amar realmente como Dios demanda que amemos duele. Involucra sacrificio, involucra perdón, reconciliación. Pero mientras más conocemos a Dios, más podemos amar como Él quiere que amemos, porque Él es amor. Porque el amor no solamente entonces no solamente es una persona, no solamente podemos amar porque tenemos la convicción de hacerlo y queremos hacerlo como Dios lo estipula en su palabra, sino que también el amor viene como resultado de la comunión que tú tengas directamente con el Padre, es fruto de esa comunión. Si tú eres una persona que está teniendo comunión con el Padre, orando, congregándote, leyendo la palabra, esa coinonía que tienes tú con tu Padre Celestial se va a reflejar con los hermanos. Muchas veces tienes conflictos interpersonales porque tu relación con Dios está mal. En la mayoría de las veces. Tú dices, es que no sé por qué traté así a mi hijo. ¿Cómo es tu relación con el Señor? Ok, sí, es verdad. Es porque no sé por qué le grité a mi esposa. ¿Y cómo está tu relación con el Señor? Porque cuando tenemos nuestra relación con el Señor de manera estable, cuando estamos haciendo lo que debemos hacer, sí vamos a fallar, no somos perfectos, pero se reduce la probabilidad. Porque nuestro corazón está diferente, hermanos. Porque estamos acudiendo directamente a la fuente que es el capaz de nutrirnos para poder amar a otras personas. Si no estás pegado a la vid, nada podrás hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer para su gloria, para que lo glorifique a Él, nada. Por eso, mantente pegado a la vid para que puedas amar. El amor. Hermanos, el amor no solamente es palabras, sino son hechos y nuestro hermano Ramón nos ayudó a entenderlo en la liturgia. El amor involucra una obediencia. La manera y la forma que Dios ha instaurado para demostrarle que lo amamos es mediante la obediencia. Punto. ¿Tú amas a Dios? Obedécelo.
claro y raspado. No hay para dónde mirar. ¿Tú amas a Dios? Obedécelo. Lo que nos lleva al segundo bloque. Una familia bíblica debe obedecer a Dios. Y esta obediencia no solamente es de palabras, sino son hechos. Y esta obediencia no se trata de poder ganar tu salvación, porque entendemos que la salvación se gana o se obtiene gracias a la gracia de Dios, su misericordia, su elección, su predestinación, lo que Él hizo por nosotros. No se trata de lo que tú hagas. La obediencia no es para salvarte. La obediencia es el fruto de una vida que está redimida. La obediencia es el fruto de una vida que entendió el mensaje de salvación. La obediencia es el fruto de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no obedece por obligación, obedece porque es un fruto. Viene el resultado de que estás creyendo, de que Dios está obrando, de que Dios ha cambiado tu vida. Una esposa que se sujeta a su esposo lo hace por obediencia a Dios. No lo hace obligada. Si la palabra está diciendo, esposas, sujétense a su esposo, tú estás confiando en el Señor, es un acto de fe. No tienes por qué hacerlo obligada. Tú tienes que estar consciente. No, yo tengo un Dios y tengo un Padre que quiere lo mejor para mí. Y Él me está diciendo que me sujete a mi esposo. ¿Quién eres tú para estar en contra de lo que Dios ha establecido? Tú tienes que obedecer por fe y sujetarte a tu esposo. No, que mi esposo no tiene las cualidades y las características. Hermana, ese fue el esposo que tú elegiste. ¿A quién le vas a echar la culpa? Importa la elección. Importa la elección. Importa la elección. Pero una esposa se sujeta a su esposo es por obediencia a Dios. Un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es por obediencia a Dios. Se sacrifica por su esposa al punto de entregar su vida, hacer lo que sea, de dar el siguiente paso, de poner siempre la otra mejilla, es por obediencia a Dios. Unos hijos obedecen a sus padres, en principio por disciplina. Pero cuando ellos tienen ya la convicción bíblica, cuando ellos tienen el evangelio, empiezan a obedecer a sus padres porque también, y dentro de esta obediencia, cada uno de los miembros que conforman la familia deben de cumplir con su rol. Porque Dios ha establecido roles en la familia. ¿Y por qué lo ha establecido? Bueno, porque quiso poner orden y porque simplemente es Dios y su acción soberana lo hizo. Por ejemplo, a las mujeres le dijo, sujétese a los esposos. También le dijo que deben ser las administradoras del hogar. Cuando vemos en Proverbios 31, la mujer virtuosa, vemos que esta mujer hacía muchas cosas, pero su rol principal era administrar el hogar, estar pendiente de las cosas del hogar. Pastor, que eso es retrógrada, que no estoy de acuerdo, que la mujer hoy en día sirve para muchas otras cosas más importantes que esta, que eso me parece que no está bien, el empoderamiento femenino, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que dice la palabra. Si la mujer tiene ese rol, debe ser obediente a Dios y cumplirlo, debe atender a sus hijos, debe estar pendiente de la administración de la casa, a nivel financiero, debe estar pendiente de la administración de todos los recursos, está pendiente del hogar. Ese es el rol fundamental uno de los roles fundamentales de la esposa. Mientras tanto, por otro lado, el esposo debe ser aquel que se sacrifica, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no solamente eso, debe también ser el protector y el proveedor del hogar. Dice en Timoteo 5:8 lo encontramos, que el esposo piadoso se asegura de cubrir las necesidades de su hogar. Es el responsable. ¿Quiere decir que la mujer no puede trabajar? Puede trabajar la mujer, pero el principal responsable de ejercer. ¿Ustedes saben eso? El hombre tiene dentro del hogar la responsabilidad de guiar a la familia para glorificar a Dios, de enseñar las escrituras. Querido joven, tienes un camino largo por recorrer. Porque si ustedes se quieren casar, conozcan la palabra,
Porque uno de sus roles, y si quieren obedecer a Dios, uno de sus roles fundamentales es guiar a su familia. Pero si no conocen a Dios, si no conocen lo que Él establece, ¿a dónde van a guiar a su familia? ¿A dónde la van a guiar? Todos queremos casarnos porque no queremos estar solos, pero no nos preparamos. Prepárate, porque si te quieres casar, tienes una responsabilidad que cumplir, que es guiar a tu familia. Debes guiar a tu familia, debes proteger a tu familia, debes amar a tu esposa como Cristo la amó. Y no puedes ser áspero con ella. Son elementos puntuales que ya el pastor Jorge recorrió. Pero si son parte de la obediencia de una familia bíblica, son cosas que debemos de cumplir. Qué difícil es no ser ásperos. Porque entre hombres tenemos un nivel más alto de la aspereza, nos da igual muchas cosas. Pero las mujeres te captan hasta la mirada, hermanos. O sea, tú pones un solo gesto y ya le amargaste el día. Me miraste mal. Y eso que no te dije lo que estaba pensando. ¿Cuántas veces yo he sido exhortado por esto? Millones. Ella me exhorta por la mirada. Dios me está escuchando, me está leyendo mis pensamientos. Dios sabe lo que pensé. No puedo ser áspero con mi esposa. No puedo ser áspero con Nati. No puedo ser áspero con mi familia. No puedo serlo. Principalmente con mi esposa, pero no puedo serlo. Me cuesta mucho. No es que yo ando por ahí gritándoles, pero sí mis miradas hablan por mí. Pero querido esposo, si estás fallando como yo en ese aspecto, te invito a que no seas áspero con tu esposa. A que cumplas y seas obediente con el rol que Dios te ha puesto. Hijos, también esta parte también va para ustedes. Deben obedecer a sus padres. Que no estoy de acuerdo, pastor, porque tú no vives con mi papá y tú no sabes que él es un retrógrada. Él no está adaptado a las costumbres que hacemos hoy en día. Él ni siquiera me deja ir para la esquina, pastor. Yo quiero salir con mis amigos, no pasa nada. Hermano, querido joven, obedece a tu padre. Obedécelo. Hay un principio militar, que ustedes saben quién me lo enseñó. No voy a decir el nombre. El que obedece no se equivoca. Tómense eso, una convicción extrabíblica. El que obedece no se equivoca. Si tu papá te manda a hacer algo, tu mamá te manda a hacer algo, usted hágalo. Con la convicción firme de que estás obedeciendo a tu padre y estás honrando a Dios. Punto y final. Obedecen a sus padres. Padres, no exasperen a los hijos. Tampoco tienen una máquina de hacer lo correcto. O sea, entienda que Onésimo tiene 4 años y tampoco puedo yo pretender que esté todo el tiempo sentado en la silla escuchando la prédica así. Entiendan que tienen también jóvenes que quieren salir. Entiendan también que tienen jóvenes que tienen planes y proyectos. No los exasperen, no los vuelvan locos. Ténganle paciencia, ámenlos. Cada uno, hermano, debe de cumplir con el rol que Dios ha establecido, porque una familia bíblica debe obedecer a Dios y cumplir con los parámetros que Él ha establecido. El esposo con sus parámetros, la esposa con sus parámetros, los hijos con sus parámetros y los padres con sus parámetros. Todo esto para glorificar a Dios. Esa es la principal razón. ¿Se dan cuenta cómo es de vital importancia para los jóvenes también la persona con quien tú te establezcas, con quien tú formalices una relación? ¿Se dan cuenta el énfasis que nosotros siempre le decimos, cuídate del yugo desigual? Porque si un joven pretende casarse con una persona que no es creyente, explícame cómo puedes glorificar a Dios en tu familia. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes pedirle a tu esposo que es incrédulo, pedirle que te ame como Cristo amó a la iglesia si no conoce lo que Cristo hizo por él? O si medio sabe, no conoce las profundidades de lo que Cristo hizo por él. Ni siquiera conoce a Dios. ¿Cómo puede amarte si no conoce a Dios?
¿Cómo puedes pedirle que te guíe a tu esposo incrédulo si no conoce la palabra? ¿A dónde te está guiando? ¿Cómo puedes pedirle a tu esposo que te proteja y te provea si no tiene la convicción bíblica de hacerlo? ¿Cómo puedes decir a tu esposa incrédula que se sujete a ti teniendo millones de personas que opinan lo contrario hoy en día? ¿Cómo puedes decir a tu esposa que se ocupe del hogar siendo una incrédula? Te va a decir, tú estás loco. Hermano, yo estudié y yo estoy dispuesto a trabajar. ¿Por qué los dos no podemos trabajar? No, contratamos una nana que se carguen de los hijos. Muchas mujeres pueden empezar así en la actualidad hoy en día, pero la responsabilidad bíblica es otra. No me eches la culpa a mí, no veas al mensajero. Ve lo que dice la palabra. No mates al mensajero. Si tienes algún asunto no resuelto, ora y comunícate con tu Señor. De allí lo importante, jóvenes, de las personas que ustedes elijan, porque son esas familias que se van a constituir para glorificar a Dios, que es su propósito. A un incrédulo no le podemos pedir todas estas cosas, porque un incrédulo, su mente está gobernada por el pecado. La mente de un incrédulo está esclavizada a causa del pecado. Por más que intente hacer lo correcto, no puede mantenerse haciéndolo. ¿Cuántas veces nosotros hemos aconsejado a personas, amigos, conocidos, familiares, que dejen de hacer una determinada cosa que es pecado, y tú ves como que lo logran al principio y luego vuelven a caer? Eso habla más de su incredulidad que del hecho de que no puedan. Sí, pueden alcanzar algunas cosas, sí, yo conozco mucha gente buena, sí, pero al final son esclavos del pecado, hermanos. Familiares, por ejemplo, que luchan con el tema del alcoholismo, que tú los dices, vamos a ayudarte y tal, y yo puedo solo, y lo ves 3 meses que lo hacen bien y después ya el 4.º mes vuelve a lo mismo. ¿Pero qué refleja eso? Refleja una conciencia que está esclavizada a causa del pecado y que no puede gobernarse a sí mismo porque es un esclavo del pecado. Pero nosotros, tú y yo, gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, a su muerte y a su resurrección, a que Él tomó nuestro lugar, ahora no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y ahora podemos hacer lo que tenemos que hacer, que es obedecer a nuestro Padre, glorificarlo. Ese es nuestro llamado. No tenemos excusa hacerlo, no tenemos excusa para no hacerlo ahora. Debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Porque podemos hacerlo, porque tenemos libertad en Cristo Jesús, el cual se entregó completamente para perdonarnos y darnos esta nueva oportunidad, este nuevo nacimiento, esta nueva relación. Finalmente, una familia bíblica debe testificar a Dios. Porque cuando una familia bíblica hace lo que tiene que hacer, el mundo la ve e impacta al mundo. Es inevitable. La familia, hermanos, tú tienes que verla como lo que es: una pequeña iglesia. Esa es tu familia. Tu familia es una iglesia. El pastor de esa familia es tu papá o tu esposo. Los miembros de esa familia es tu esposa y los hijos. Si no te había caído la locha, entérate porque es así. El pastor de esa casa tiene que discipular. El pastor de esa casa tiene que enseñar. Y los miembros de esa congregación deben obedecer al pastor. La familia es una iglesia. Y si es una iglesia, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es hacer todo lo que somos y todo lo que hacemos sea para su gloria, para exaltarlo a Él. Entonces todo lo que hace una familia debe ser para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él, para manifestar quién es Él, para proclamar al mundo quién es Dios. Vemos cómo testifica
una familia bíblica testifica a Dios en el matrimonio, que es el reflejo del Evangelio. El reflejo puro del Evangelio es el matrimonio. Está presente el sacrificio que Cristo Jesús tuvo en la cruz del Calvario por nosotros, está presente en el esposo, que debe sacrificarse y debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la sujeción que tuvo Cristo ante el Padre, que se sujetó a Él, aún sabiendo lo que le venía. Ese proceso sacrificial de sujeción es reflejado en la esposa. Y cuando un esposo ama a su esposa como Cristo y cuando una esposa se sujeta a su esposo, reflejan el Evangelio, testifican en el Evangelio. La gente ve el Evangelio en esa familia. Y dicen, es que los Hernández son diferentes, es que los Farías, es que los Pacheco, es que los Troconis son diferentes. La gente del mundo dice, algo tiene esta familia. Y empiezan a preguntar, pero ya va. ¿Por qué cuando Pache habla y dice para hacer algo, obedecen y lo hacen? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué no reclaman como en mi casa? O sea, yo cuando veo a mi papá y mi mamá hablando, se la pasan peleando. Van a hacer un plan y pelean por cualquier cosa. Pero yo veo a tu familia, Pache, y no funciona así. ¿Por qué? Y empiezas a hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. En un mundo que lo necesita. Cuando ven a tus hijos que no se comportan igual que los otros niños, los maestros como que, hermano, te llaman, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo tú en la casa? ¿Qué método estás utilizando? Porque tu chamo se porta muy bien. O cuando ven que tus hijos no comparten lo mismo, no toman las mismas bebidas, no se vuelven locos, no van a rumbas así como lo hacen los demás jóvenes. Te dicen, no, esta gente no es normal. Porque ya para muchos pasa como pasaba, como lo vimos en el miércoles en la reunión de oración. Para muchos ya el evangelio es locura. Para muchos lo que nosotros practicamos ya es una locura. O sea que hoy en día un esposo sacrifica al punto de dar su vida por su esposa. Es una locura, no tienes valor propio. Que una mujer se sujete a su esposo. Que eso honra a Dios, es una locura. No vale, pero no obedezca a tu papá está loco. Es una locura para el mundo, pero para nosotros es una convicción porque Dios ha cambiado nuestra manera de pensar. Porque somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque ahora Cristo habita en nosotros. Porque tenemos una nueva mente gracias al Espíritu Santo. Somos diferentes. Y esa diferencia testifica e impacta el mundo. Cuando ven a un hogar ordenado y en santidad. Que cada uno esté cumpliendo con su rol. Somos de edificación para el mundo, hermanos. En tantas familias que vemos que están desordenadas a nivel mundial, personas que no están cumpliendo con lo que tienen que hacer, esposas asumiendo el liderazgo porque el esposo no asume y no se pone los pantalones, hijos que le faltan el respeto a sus padres, padres que maltratan a sus hijos. Eso es lo que estamos viviendo afuera. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Y cuando nuestra familia está promoviendo la santidad y el orden, testifica y glorifica a Dios. Cuando nuestra familia promueve la unidad y el perdón, testifica a Dios. Porque, vuelvo y les repito, el ser creyente no es ser perfectos. El hecho que yo esté aquí parado diciéndole todo lo que le estoy diciendo no quiere decir que yo lo practico todo. Perdón. No es cierto. No lo practico todo. Sé la teoría y quiero esforzarme para alcanzar, lograr esa teoría. Porque la iglesia demanda de mí que tenga un carácter irreprochable. Si yo no quiero que el día de mañana me digan, pastor, pero la palabra dice que tú no puedes ser áspero con tu esposa, pero ¿cuántas veces te he visto yo maltratando a Limar? No quiero. Tengo que esforzarme para poder cumplir y obedecer a Dios. Porque eso lo demandan también de mí, pero también lo demandamos de ustedes también. De la iglesia. Su familia tiene que promover la unidad y el perdón.
no pueden estar divididos entre hermanos. Los que tienen hermanos no pueden estar divididos. Que mi hermano me hizo esto, que mi hermano me hizo lo otro, usted vaya y restaure. Que no, que mi hermano es un orgulloso. Que siempre yo tengo que ir, papá. Siempre vas a ir, pues. Uno de los dos tiene que decidirse hacer lo correcto. Y el que lo haga está demostrando que ama a Dios porque se está sacrificando. Si lo haces tú siempre, ¿cuál es el problema? Estás glorificando a Dios, ¿qué es lo que te importa? Igual pasa con los esposos. No, porque siempre tengo que ir yo a buscarla a ella. No, yo voy a esperar que venga. Hermano, no esperes que venga ni que vaya. Tú haz lo que tienes que hacer, que es obedecer a tu Señor. Ve y restaura, promueve la unidad y el perdón en tu familia. No se trata que si eres el más maduro o el menos maduro o que dame mi tiempo, estoy en mi proceso. No, no, no. Haz lo que tienes que hacer. Restaura y fortalece el vínculo de tu familia. Perdona, mantén la unidad. Para eso estamos llamados nosotros como familias bíblicas. Para testificar a Dios. Dejen el rencor. Dejen la falta de perdón. El amor no lleva unas anotaciones de lo que te han hecho. El amor perdona todo, hermanos. Esta iglesia no puede estar constituida por familias que no sean bíblicas. Es nuestra responsabilidad que cada una de nuestras familias cumpla con los parámetros establecidos en las Escrituras. Porque nuestra responsabilidad es glorificar a Dios. Los solteros también, por su parte, ¿qué pueden hacer los solteros? Trabajar. Se están dando cuenta de lo importante que es tener una familia. Si tú aspiras a tener una familia, entonces ocúpate, hermano, porque no pierdas más el tiempo. Ponte los patines ahora. Si tú eres una mujer, ponte los patines ahora, sujétate a tu padre. Sujétate a las autoridades. Pues empieza a poner en práctica su sujeción. Porque cuando venga tu esposo, si no has puesto en práctica la sujeción, cuando venga tu esposo te va a costar demasiado y no te vas a sujetar a él. Si tú eres el hombre, empieza a leer la palabra. Empieza a estudiar porque tú vas a ser el hombre que va a guiar a esa familia. Trabaja, esfuérzate. Porque tú vas a ser el hombre que va a proveer a esa familia. Honra a tu madre, a tus hermanas, como Cristo. Empieza a entrenarte. Si tú eres mujer, empieza a capacitarte en las cosas del hogar. Empieza a hacerlo. No creas que esta prédica no es para ti, no creas que esta prédica nada más es para los esposos y para los padres e hijos. No, esta prédica es para todos. Los que no tienen todavía una familia totalmente establecida es para que se preparen para lograrlo. Y los que ya los tenemos es para que restauren y hagan lo que tengan que hacer. Es nuestro deber ser familias bíblicas que aman a Dios, que obedezcan a Dios y que testifiquen a Dios, porque una iglesia bíblica está constituida por familias que glorifican a Dios. Ese fue el mensaje para ustedes el día de hoy. Vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir una vez más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer familias que te glorifiquen. A que cada uno pueda cumplir con su rol. Los esposos, las esposas, los padres, los hijos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos porque queremos hacer lo correcto. Queremos agradarte a ti y no a los hombres. Queremos agradarte solo a ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos permitas restaurar lo que tengamos que restaurar. Que nos permitas perdonar lo que tengamos que perdonar. Que nos permitas tener un nuevo comienzo como familia. Porque somos la familia, el núcleo de esta iglesia. Y tenemos que tener familias sólidas, familias que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para el mundo que nos necesita.